Elegidos de Dios, lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que has creído sobre la prosperidad, la riqueza y el propósito divino en tu vida. En este momento, mientras estas palabras llegan a tus oídos, el Altísimo está orquestando algo extraordinario en los cielos. Te está preparando no solo para abundancia, sino para una riqueza de proporciones bíblicas. Una riqueza que transformará no solo tu vida, sino las vidas de generaciones enteras. No es casualidad que estés aquí escuchando esto. No es coincidencia que tu espíritu se agite con una expectativa santa mientras estas palabras penetran tu corazón. Es porque Dios te ha elegido para ser un administrador de riqueza masiva, un canal de bendición financiera que fluirá como ríos en tierra seca, como lluvia sobre terreno sediento. Durante años has luchado con limitaciones financieras, has orado por provisión, has creído por milagros económicos. Pero lo que Dios está preparando para ti va más allá de tus oraciones más audaces. No está planeando darte suficiente para sobrevivir, ni siquiera suficiente para prosperar. Te está preparando para una riqueza que te posicionará como uno de sus generales financieros en la tierra, alguien que manejará recursos que impactarán naciones enteras. Esta no es fantasía. Esta no es teología de la prosperidad superficial. Esto es revelación divina sobre el plan de Dios para crear billonarios del reino, administradores de riqueza masiva que usarán esos recursos para avanzar su reino y transformar el mundo. Si algo profundo se está moviendo en tu espíritu ahora mismo, si sientes que estas palabras están resonando en lo más profundo de tu ser como una confirmación divina, dale like a este video inmediatamente. No es solo un gesto, es una declaración al cielo de que estás listo para recibir la preparación financiera que Dios tiene diseñada para ti. Y si quieres caminar junto a otros elegidos que están siendo preparados para administrar riqueza del reino, suscríbete a este canal ahora mismo. Somos una familia de fe caminando juntos hacia la abundancia sobrenatural. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo Dios prepara a sus elegidos para manejar riqueza masiva y por qué Él te ha elegido específicamente a ti para este nivel de prosperidad. La riqueza que Dios está preparando para ti no es accidental, no es un premio de lotería espiritual que algunos reciben por suerte. Es el resultado de un proceso divino de preparación que ha estado desarrollándose en tu vida durante años, incluso cuando no te dabas cuenta. Cada prueba financiera que has enfrentado, cada lección de administración que has aprendido, cada momento en que has sido fiel en lo poco, ha sido parte de un currículum celestial diseñado para prepararte para lo mucho. Piensa en la historia de Abraham. Cuando Dios lo llamó por primera vez, no era billonario, era un hombre de recursos moderados en Ur de los Caldeos. Pero Dios vio algo en Abraham que lo calificaba para riqueza masiva, un corazón que podía confiar en promesas divinas, una fe que podía actuar sin ver el resultado final, y una disposición a obedecer incluso cuando la obediencia requería sacrificio. A medida que Abraham caminó en obediencia a Dios, su riqueza creció exponencialmente. No solo en ganado y siervos, sino en influencia, en territorio, en conexiones divinas. Cuando rescató a Lot de los reyes que lo habían capturado, Abraham demostró que podía movilizar un ejército de 318 hombres entrenados nacidos en su casa. Eso no era riqueza ordinaria, era riqueza de nivel nacional. Pero lo más importante es que Abraham usó su riqueza para propósitos del reino. Cuando Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con él, Abraham le dio diezmos de todo. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, Abraham estaba dispuesto a dar incluso lo más precioso que tenía.
Su riqueza nunca se convirtió en su Dios. Siempre fue una herramienta para servir al Dios verdadero. Tú estás siendo preparado para el mismo tipo de riqueza, elegido. Dios está desarrollando en ti el carácter, la sabiduría y la perspectiva espiritual necesarios para manejar recursos masivos sin que esos recursos te corrompan o te alejen de Él. Cada vez que has elegido la integridad sobre el beneficio rápido, cada vez que has sido generoso en tu escasez, cada vez que has puesto los principios del reino por encima de las ganancias temporales, has estado pasando exámenes que te califican para niveles más altos de prosperidad. Mira la historia de José en Egipto. Llegó como esclavo, sin nada excepto la unción de Dios en su vida. Pero incluso en la casa de Potifar, incluso en la prisión, José demostró una capacidad sobrenatural para administrar recursos y crear prosperidad. Todo lo que tocaba prosperaba, no por suerte, sino porque llevaba la bendición de Dios. Cuando finalmente fue puesto a cargo de toda la economía de Egipto, José no solo administró la riqueza existente, la multiplicó. Durante los 7 años de abundancia, implementó un sistema de almacenamiento y distribución que no solo salvó a Egipto durante los 7 años de hambruna, sino que convirtió a Egipto en la nación más próspera del mundo conocido. José se convirtió efectivamente en el primer billonario bíblico, controlando recursos que equivaldrían a trillones de dólares en la economía moderna. Pero su riqueza no era para su beneficio personal, era para preservar la vida de naciones enteras, incluyendo la familia de Jacob, que se convertiría en las 12 tribus de Israel. Dios te está preparando para un rol similar, elegido. Te está posicionando para controlar recursos masivos que usarás no solo para tu beneficio, sino para preservar vidas, transformar comunidades y avanzar el reino de Dios en la tierra. La riqueza que viene hacia ti tendrá un propósito profético, un destino divino que va mucho más allá de la comodidad personal. Pero déjame explicarte algo crucial. El proceso de preparación para riqueza bíblica no es cómodo. Dios no puede confiar recursos masivos a personas que no han sido probadas en el fuego de la adversidad, refinadas en el crisol de la dificultad y fortalecidas a través de temporadas de aparente escasez. Piensa en David antes de convertirse en rey. Pasó años en cuevas, huyendo de Saúl, viviendo como fugitivo. Durante esos años aprendió a depender completamente de Dios para su provisión. Aprendió a liderar hombres en circunstancias difíciles. Aprendió a tomar decisiones sabias bajo presión extrema. Aprendió a mantener su integridad incluso cuando habría sido fácil tomar atajos. Cuando finalmente se convirtió en rey, David no solo heredó riqueza, la multiplicó exponencialmente. Bajo su reinado, Israel se convirtió en una potencia económica y militar. Acumuló recursos masivos para la construcción del templo. Estableció rutas comerciales que generaron riqueza por generaciones. Y creó un sistema de gobierno que administraba recursos de manera justa y eficiente. Pero lo más importante es que David nunca olvidó de dónde venía. Nunca permitió que la riqueza lo corrompiera. Siempre recordó que todo lo que tenía venía de Dios y pertenecía a Dios. En sus salmos escribió: «Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Tus años de lucha financiera, elegido, no han sido castigo, han sido preparación. Cada vez que has tenido que confiar en Dios para tu provisión diaria, has estado desarrollando músculos de fe que necesitarás para administrar millones. Cada vez que has tenido que ser creativo con recursos limitados, has estado desarrollando la sabiduría que necesitarás para multiplicar recursos abundantes. Cada vez que has mantenido tu integridad, cuando habría sido fácil comprometerte por dinero,
has estado demostrando que puedes ser confiado con verdaderas riquezas. Cada vez que has sido generoso en tu escasez, has estado sembrando semillas que producirán cosechas de abundancia sobrenatural. Ahora quiero hablarte sobre las señales que ya están apareciendo en tu vida, indicando que esta preparación para riqueza billonaria está entrando en su fase final. Dios nunca hace transiciones dramáticas sin señales preparatorias. Él ha estado sembrando pistas, creando oportunidades y despertando algo en tu espíritu empresarial que te está preparando para lo que viene. Tal vez has estado teniendo ideas de negocios que parecen venir de la nada, conceptos que sabes que podrían ser revolucionarios si tuvieras los recursos para implementarlos. Esas no son fantasías. Son descargas divinas de sabiduría empresarial. Dios está plantando en tu mente las semillas de los imperios financieros que vas a construir. O quizás has estado notando oportunidades de inversión, conexiones de negocios o puertas financieras que se abren de maneras que no puedes explicar completamente. Dios está comenzando a alinear las circunstancias que te catapultarán hacia niveles de riqueza que nunca imaginaste posibles. Tal vez has estado sintiendo una urgencia santa para aprender sobre finanzas, inversiones, administración de riqueza o emprendimiento. Tu espíritu está reconociendo que necesitas prepararte intelectualmente para lo que Dios está a punto de confiar a tus manos. Esa hambre por conocimiento financiero no es casualidad, es preparación divina. O podrías estar experimentando un cambio en tu perspectiva sobre el dinero y la riqueza. Donde antes veías la prosperidad como algo potencialmente peligroso o espiritualmente cuestionable, ahora estás comenzando a ver la riqueza como una herramienta poderosa para el reino de Dios. Esa transformación de mentalidad es esencial para recibir y administrar riqueza masiva. Mira la historia de Salomón, cuando Dios le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. Y porque su corazón estaba en el lugar correcto, Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón se convirtió en el hombre más rico de su época, con ingresos anuales que equivaldrían a miles de millones en la economía moderna. Su flota comercial traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Sus establos albergaban 40,000 caballos. Su palacio tomó 13 años en construirse y era una maravilla arquitectónica. Las riquezas de Salomón eran tan legendarias que la reina de Saba viajó desde los confines de la tierra solo para verlas. Pero lo más importante es que Salomón usó su riqueza para construir el templo de Dios. Una estructura tan magnífica que cuando fue dedicada, la gloria de Dios la llenó de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Su riqueza se convirtió en un instrumento para crear un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. Dios te está preparando para un nivel similar de riqueza, elegido. Pero así como con Salomón, tu riqueza tendrá un propósito que va más allá del beneficio personal. Serás un constructor del reino, un financiador de la obra de Dios, un canal a través del cual recursos celestiales fluirán hacia proyectos terrestres que avanzarán el reino de Dios. Ahora, quiero explicarte algo sobre la naturaleza de la riqueza bíblica que es diferente de la riqueza secular. La riqueza que Dios está preparando para ti no será solo acumulación de dinero. Será multiplicación sobrenatural de recursos que desafía las leyes económicas naturales. Piensa en la viuda de Sarepta. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero cuando obedeció la palabra del profeta Elías y usó esos recursos limitados para servir al hombre de Dios primero,
experimentó multiplicación sobrenatural. La harina no se acabó y el aceite no se agotó durante toda la duración de la hambruna. Esa es la clase de multiplicación que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando uses tus recursos, sin importar cuán limitados sean ahora, para servir sus propósitos primero, Él liberará multiplicación sobrenatural que desafiará toda lógica económica. Tu dinero se multiplicará, tus inversiones prosperarán de maneras inexplicables y tus negocios crecerán a velocidades que sorprenderán incluso a los expertos financieros. Pero esta multiplicación sobrenatural viene con responsabilidades sobrenaturales. Dios no está preparándote para ser rico para que puedas vivir en lujo egoísta. Te está preparando para ser un administrador de recursos del reino, alguien que usará riqueza masiva para financiar la obra de Dios en la tierra. Mira lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. No salieron como refugiados pobres, salieron con las riquezas de Egipto. La Biblia dice que despojaron a los egipcios, no por robo, sino porque Dios había puesto favor sobrenatural en sus corazones hacia los israelitas. Oro, plata, joyas, ropa fina, todo fue dado voluntariamente por los egipcios. Pero esas riquezas no eran para que los israelitas se volvieran ricos individualmente. Eran para construir el tabernáculo, para establecer el sistema de adoración, para crear una nación que sería luz a las naciones. Cuando Moisés pidió ofrendas para la construcción del tabernáculo, el pueblo dio tan generosamente que tuvo que decirles que pararan de dar, porque ya tenían más que suficiente. Dios te está preparando para una transferencia similar de riqueza, elegido. Recursos que han estado en manos de sistemas mundanos van a ser transferidos sobrenaturalmente a tus manos para que puedas financiar proyectos del reino. Empresas que han estado operando para propósitos seculares van a venir bajo tu influencia para que puedas redirigirlas hacia propósitos eternos. Pero también quiero prepararte para la resistencia espiritual que viene con este nivel de riqueza. El enemigo no quiere que los recursos masivos estén en manos de personas que los usarán para avanzar el reino de Dios. Él preferirá mantener la riqueza en manos de aquellos que la usarán para propósitos egoístas o destructivos. Cuando comiences a caminar en niveles más altos de prosperidad, enfrentarás ataques espirituales diseñados para corromperte, distraerte o desanimarte. Habrá tentaciones de usar tu riqueza para propósitos egoístas. Habrá presiones para comprometer tus valores por ganancias financieras. Habrá ataques contra tu carácter diseñados para descalificarte de la confianza que Dios ha puesto en ti. Pero Dios te está preparando para vencer todas estas resistencias. Cada prueba de carácter que has pasado, cada tentación que has resistido, cada vez que has elegido la integridad sobre el beneficio personal, ha sido entrenamiento para los niveles más altos de guerra espiritual que enfrentarás como administrador de riqueza masiva. Daniel enfrentó este tipo de resistencia cuando fue puesto a cargo de todo el reino de Babilonia. Los otros administradores conspiraron contra él, buscaron faltas en su administración, trataron de destruir su reputación. Pero Daniel había mantenido tal integridad que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando no pudieron atacar su carácter, atacaron su fe. Crearon una ley que prohibía la oración a cualquier dios, excepto el rey, sabiendo que Daniel nunca comprometería su relación con Dios. Pero incluso cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios lo protegió y su fidelidad resultó en mayor promoción y autoridad. Tú estás siendo preparado para el mismo tipo de fidelidad, elegido. Dios está desarrollando en ti un carácter tan sólido,
una integridad tan inquebrantable, una lealtad tan absoluta hacia Él que podrás administrar riqueza masiva sin ser corrompido por ella. Ahora quiero hablarte sobre las diferentes formas en que esta riqueza billonaria puede manifestarse en tu vida. Dios no trabaja de la misma manera con todos sus elegidos. Algunos construirán imperios empresariales que generarán riqueza masiva a través de productos o servicios revolucionarios. Otros recibirán herencias sobrenaturales o encontrarán tesoros que han estado escondidos. Algunos se convertirán en inversionistas sobrenaturalmente exitosos, multiplicando recursos a través de sabiduría divina en los mercados financieros. Piensa en Isaac, que sembró en tierra que otros consideraban improductiva y halló aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Una cosecha de 100 por 1 era matemáticamente imposible en condiciones naturales, pero Isaac experimentó multiplicación sobrenatural porque tenía la bendición de Dios. Tal vez Dios te está preparando para ser un agricultor sobrenatural en los mercados financieros, alguien que siembra inversiones que producen retornos que desafían toda lógica económica. O quizás te está preparando para ser un innovador que creará productos o servicios que revolucionarán industrias enteras y generarán riqueza masiva. O podría ser como la mujer tsunamita que hospedó al profeta Eliseo. Ella era ya próspera, pero su generosidad hacia el hombre de Dios resultó en bendiciones sobrenaturales que incluyeron no solo riqueza aumentada, sino también el milagro de un hijo en su vejez. Su hospitalidad hacia el profeta se convirtió en una inversión que produjo dividendos eternos. Tal vez Dios te está preparando para ser un hospedador sobrenatural, alguien que usará su riqueza para crear espacios donde la presencia de Dios pueda manifestarse, donde los siervos de Dios puedan ser refrescados, donde la obra del reino pueda ser planificada y ejecutada. Pero sin importar cómo se manifieste tu riqueza, hay principios constantes que gobernarán tu administración de estos recursos. Primero, siempre recordarás que Dios es la fuente de toda tu prosperidad. Nunca permitirás que el orgullo te haga pensar que tu inteligencia, tu trabajo duro o tu suerte son responsables de tu riqueza. Segundo, siempre mantendrás la generosidad como un valor central. Cuanto más recibas, más darás. Tu riqueza se convertirá en un río que fluye, no en un lago que se estanca. Entenderás que has sido bendecido para ser bendición. Tercero, siempre usarás tu riqueza para avanzar el reino de Dios. Tus decisiones financieras estarán guiadas por propósitos eternos, no solo por ganancias temporales. Invertirás en proyectos que tienen impacto del reino, apoyarás ministerios que están haciendo diferencia eterna y usarás tu influencia financiera para promover valores del reino. Cuarto, siempre mantendrás un estilo de vida que honre a Dios. Tu riqueza no se convertirá en una excusa para la extravagancia sin propósito o el lujo egoísta. Vivirás cómodamente pero no ostentosamente. Disfrutarás de las bendiciones de Dios, pero no te perderás en ellas. Quinto, siempre recordarás que tu riqueza es temporal, pero tu mayordomía es eterna. Un día darás cuenta a Dios de cómo usaste los recursos que Él confió a tus manos. Esa perspectiva eterna guiará todas tus decisiones financieras. Ahora, quiero hablarte sobre el timing de esta transición hacia riqueza billonaria. Dios tiene tiempos específicos para liberar niveles específicos de prosperidad. Él no te dará más de lo que puedes manejar en tu nivel actual de madurez espiritual, pero tampoco retendrá lo que estás listo para recibir. Las señales de que tu tiempo se acerca incluyen un aumento en tu capacidad de fe para creer por cosas más grandes, una claridad creciente sobre tu propósito y llamado,
conexiones divinas con personas que pueden abrir puertas financieras y oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero que llevan la confirmación del Espíritu Santo. También notarás que tu perspectiva sobre el dinero y la riqueza está madurando. Donde antes podrías haber tenido miedo de la responsabilidad que viene con la riqueza, ahora sientes una santa expectativa. Donde antes podrías haber dudado de tu capacidad para administrar recursos masivos, ahora sientes una confianza divina en la gracia de Dios para equiparte. Pero también quiero prepararte para el hecho de que esta transición podría no suceder de la manera que esperas. Dios a menudo trabaja de maneras que sorprenden incluso a aquellos que están esperando sus bendiciones. Tu riqueza billonaria podría venir a través de una oportunidad de negocio que aparece de la nada, una inversión que se multiplica sobrenaturalmente, una herencia inesperada o incluso un descubrimiento literal de tesoro. Lo importante no es cómo viene, sino que estés listo para recibirla y administrarla cuando llegue. Dios está más interesado en tu preparación espiritual que en tu preparación financiera. Él puede enseñarte todo lo que necesitas saber sobre administración de riqueza, pero solo tú puedes desarrollar el carácter necesario para manejarla sin ser corrompido por ella. Recuerda que con gran riqueza viene gran responsabilidad. Serás responsable no solo de administrar bien tus propios recursos, sino también de ser un ejemplo para otros de cómo la riqueza puede ser usada para propósitos del reino. Tu vida se convertirá en un testimonio de que es posible ser extremadamente rico y extremadamente piadoso al mismo tiempo. También serás responsable de entrenar a otros en principios de administración del reino. Dios te usará para enseñar a la próxima generación de administradores de riqueza cómo manejar recursos masivos para propósitos eternos. Tu experiencia se convertirá en sabiduría que podrás impartir a otros. Y serás responsable de usar tu influencia financiera para crear cambios sistémicos que beneficien al reino de Dios. No solo darás dinero a buenas causas, usarás tu riqueza para influenciar políticas, crear instituciones y establecer sistemas que promuevan valores del reino a gran escala. Si estás sintiendo la confirmación del Espíritu Santo sobre este mensaje, si sabes en tu espíritu que Dios te está preparando para administrar riqueza masiva, si puedes sentir que tu temporada de limitación financiera está llegando a su fin, deja un 777 en los comentarios. Es más que un número, es una declaración de fe de que estás listo para recibir y administrar fielmente la riqueza que Dios tiene preparada para ti. Elegido de Dios, tu temporada de limitación financiera está llegando a su fin. Los años de lucha, de oración por provisión, de creer por milagros económicos, todo ha sido preparación para este momento en que Dios está listo para confiar recursos masivos a tus manos. No eres destinado para la mediocridad financiera. No fuiste creado para vivir de cheque en cheque, preocupándote constantemente por las cuentas. Fuiste diseñado para ser un administrador de riqueza del reino, alguien que manejará recursos que impactarán naciones y transformarán generaciones. La riqueza billonaria que viene hacia ti no es para tu gloria personal, sino para la gloria de Dios. No es para que puedas vivir en lujo egoísta, sino para que puedas financiar la obra del reino en la tierra. No es para que puedas impresionar al mundo, sino para que puedas demostrar que la riqueza verdadera viene de caminar en obediencia al Dios verdadero. Prepárate, elegido. Tu momento de transición financiera está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, estarás listo para administrar fielmente todo lo que Dios confíe a tus manos, sabiendo que un día darás cuenta de cada peso,
cada decisión, cada oportunidad que Él te haya dado. Tu destino financiero está escrito en los cielos y está a punto de manifestarse en la tierra. Mantente fiel, mantente preparado y mantente expectante, porque Dios está a punto de hacer algo en tu vida financiera que será motivo de testimonio para las generaciones que vienen. La abundancia billonaria te espera, elegido, y tú estás listo para recibirla. No entienden cómo sigues aquí. No entienden cómo, después de todo lo que intentaron hacerte, después de las veces que quisieron verte derrotado, sigues de pie, sigues avanzando, sigues brillando. No logran comprenderlo porque ellos solo miran con ojos humanos, pero tú sabes la verdad. Lo que te sostiene no es tu fuerza, es la fuerza que viene de arriba, y eso, elegido, es lo que te hace distinto. Hubo momentos en los que nadie apostaba por ti, incluso tú mismo llegaste a creer que no podrías más. Los golpes fueron duros, las traiciones sangraron el alma, la soledad se hizo pesada. Muchos pensaban que ibas a caer y que esta vez no te levantarías. Pero mírate ahora, no solo sobreviviste, sino que creciste. No solo sigues aquí, sino que llevas en la mirada un brillo que ni las lágrimas pudieron apagar. Esa es la diferencia entre alguien común y un elegido, porque un elegido no se rinde, un elegido no se apaga. Un elegido puede ser derribado, pero jamás destruido. Cada vez que caíste, había una mano invisible que te levantaba. Cada vez que perdiste, había una voz que te decía, sigue porque aún no termina. Esa voz, esa fuerza, ese impulso, no venían de ti, venían de Dios. Y aunque muchos no lo entienden, tú sí lo sabes. Tu historia es un milagro constante. Y ahora detente un segundo porque esto es importante. Si estas palabras resuenan dentro de ti, si sabes que describen tu camino, quiero que hagas algo. Dale like a este vídeo como un símbolo de que reconoces tu victoria, aunque otros no la entiendan. Suscríbete, porque este es solo el comienzo de mensajes que tu espíritu necesita escuchar para seguir avanzando. Y escribe en los comentarios con fe y con poder, Dios me sostuvo. Déjalo grabado, porque esa es la respuesta a quienes se preguntan cómo lo lograste. Ellos no entienden cómo lo conseguiste. No entienden por qué sigues aquí, pero tú sí sabes la verdad. No fue suerte, no fue casualidad, fue el amor de Dios que te sostuvo en cada paso. Fue la misión que llevas dentro, fue la luz que nadie podrá apagar. Elegido, piensa en todo lo que atravesaste. Mira hacia atrás y recuerda los días en los que el dolor parecía más grande que tú, esos momentos en los que las noches eran tan largas que sentías que nunca amanecería. ¿Te acuerdas de esa vez en la que no sabías cómo ibas a seguir adelante, cuando parecía que cada puerta se cerraba en tu cara y cada intento terminaba en un fracaso? Esas fueron las pruebas que forjaron tu espíritu. Fueron golpes que pudieron haber destruido a cualquiera, pero que en ti se convirtieron en fuego, en un entrenamiento que te hizo más fuerte de lo que jamás imaginaste. Has pasado por traiciones que marcaron tu corazón, personas en las que confiaste y que un día te dieron la espalda sin explicación, palabras que aún duelen porque venían de quienes menos esperabas, momentos en los que te hicieron sentir pequeño, como si no valieras nada. Y aún así, aquí estás. No fue fácil, pero aprendiste que el valor no lo define la opinión de otros, sino la voz que desde lo alto siempre te recordó, tú eres mío, tú eres elegido, y nadie podrá arrebatar lo que puse en ti. También hubo pérdidas que te arrancaron el alma, sueños que parecían derrumbarse frente a tus ojos. Luchaste con el miedo, con la ansiedad, con la sensación de vacío que intenta consumir a los que han sufrido demasiado. Hubo noches en las que lloraste en silencio, sin que nadie lo supiera, convencido de que estabas completamente solo. Pero no estabas solo. En esas noches, alguien velaba por ti. En medio de cada lágrima, hubo una presencia invisible que recogía tu dolor y lo transformaba en fuerza.
Esa presencia fue tu escudo, fue la mano que te sostuvo en secreto. Cada adversidad que viviste no fue un castigo, fue un entrenamiento. Aunque dolió, cada obstáculo fue colocándote más cerca de tu verdadera esencia. Los demás vieron tus caídas, pero no vieron lo que sucedía dentro de ti, cómo se fortalecía tu carácter, cómo se despertaba tu fe, cómo aprendías a depender menos del mundo y más de la voz que desde el cielo te hablaba. Esa voz que siempre dijo, levántate, porque todavía no has terminado. Elegido, tu historia está llena de capítulos donde parecía que todo se acababa. Y sin embargo, siempre hubo un nuevo comienzo. ¿Y sabes por qué? Porque las adversidades que enfrentaste no estaban ahí para destruirte, sino para revelarte, para mostrarte de qué estás hecho, para que entiendas que lo que llevas dentro es más grande que cualquier tormenta. Y aunque el mundo no lo comprenda, tú ya sabes la verdad. Cada herida que intentó romperte terminó convirtiéndose en una cicatriz que hoy te da más fuerza. Lo que otros llamaron debilidad, en ti se transformó en poder. Lo que parecía un final, en ti se convirtió en un nuevo inicio. Y eso es algo que nadie puede entender, porque nadie vivió lo que tú viviste. Nadie cargó lo que tú cargaste. Nadie sintió lo que tú sentiste. Solo tú sabes lo que costó llegar hasta aquí. Solo tú sabes la verdad de tu historia. Y aunque ellos no lo entiendan, el cielo sí lo entiende. Dios lo vio todo, y por eso hoy puedes decir con la cabeza en alto, superé las adversidades porque fui sostenido desde arriba. Elegido, sé que hubo momentos en los que pensaste, ¿de dónde saco fuerzas si ya no me queda nada? Te viste rodeado de paredes que se cerraban, de caminos que parecían no llevar a ninguna parte, de voces que te decían que no podías más. Y aún así, en medio de esa oscuridad, hubo algo que nunca te abandonó, una fuerza que no se veía, pero que estaba ahí, una mano invisible que cada vez que estabas a punto de caer por completo te levantaba. Esa fuerza fue el aliento de Dios dentro de ti. No fuiste tú solo el que salió adelante. Esa energía que apareció en los peores días no era tuya, era enviada desde lo alto. Era esa voz que te decía, resiste un poco más, no te rindas, no todo está perdido. Y aunque por fuera parecías agotado, roto, desgastado, por dentro había un fuego que nunca se apagó. Ese fuego era la confirmación de que Dios había puesto en ti una fuerza especial, una fortaleza que los demás no entendían. Por eso se preguntan cómo lo conseguiste, porque no logran ver que lo que te sostuvo no fue tu capacidad humana, sino un poder divino que habita en ti. Piensa en esos días en que el cansancio era tan grande que no tenías ni fuerzas para levantarte, y de repente, sin saber cómo, encontraste la energía para seguir. ¿Te acuerdas de esas ocasiones en que creías que ya no había salida? Y justo en el último momento apareció una puerta. Eso no fue suerte, elegido, eso fue intervención divina. Fue el cielo respondiendo a tus lágrimas con milagros silenciosos. Fue tu ángel de la guarda susurrándote al oído, recordándote que no estabas solo, que había un propósito detrás de todo ese dolor. Muchos creen que la fuerza es gritar más fuerte, imponerse sobre los demás, aparentar que nada duele. Pero tu verdadera fuerza no estuvo en aparentar, sino en resistir sin rendirte. Estuvo en las veces que, a pesar de tu cansancio, diste un paso más. Estuvo en esas oraciones que hiciste entre lágrimas, cuando nadie más escuchaba. Estuvo en tu capacidad de levantarte una y otra vez, aunque todo decía que no podrías. Esa es la fortaleza de un elegido, no la fuerza de los músculos, sino la fuerza del alma, la fuerza que viene directamente de Dios. Esa fuerza invisible es lo que nadie entiende. Porque los demás vieron las pruebas, las caídas, las batallas, pero no vieron el poder que te sostenía en secreto. No vieron los ángeles que rodeaban tu camino, no vieron las veces que fuiste guardado de peligros que ni siquiera conocías.
No vieron la energía que se renovaba en ti cada mañana, incluso cuando el dolor todavía seguía ahí. Solo tú lo sabes, porque fuiste testigo de que cada vez que sentías que no podías, algo te empujaba hacia adelante. Y hoy estás aquí escuchando esto porque esa fuerza nunca se fue. Esa fuerza está dentro de ti, latiendo en cada respiración, recordándote que no llegaste hasta aquí por casualidad, llegaste porque fuiste sostenido, porque fuiste acompañado, porque cada paso que diste estaba respaldado por un poder que va más allá de lo humano, y eso, elegido, es lo que hace que tu historia sea incomprensible para los demás. Porque lo que ellos no entienden es precisamente lo que siempre te sostuvo, la fuerza de Dios en tu vida. Elegido, hay algo que no puedes olvidar. No todos los obstáculos que enfrentaste vinieron del azar. Hubo fuerzas oscuras moviéndose en tu contra, disfrazadas de personas, situaciones y tentaciones. Sí, hubo quienes no soportaban verte crecer, quienes disfrutaban viéndote tropezar, quienes deseaban con todas sus fuerzas que no pudieras levantarte. Te miraban con una sonrisa en la cara, pero en su interior celebraban cada una de tus caídas, porque tu luz los incomodaba, porque tu fe era una amenaza para la oscuridad que llevaban dentro. ¿Recuerdas esos momentos en los que alguien te tendió una trampa? Esa amistad falsa que solo se acercó para aprovecharse de ti. Esa palabra dura que fue dicha con la intención de herirte, de hacerte dudar de tu valor. Esa tentación que apareció en el momento más frágil, como si todo estuviera calculado para verte caer. No fue coincidencia, elegido. Eran pruebas disfrazadas, eran ataques directos contra tu propósito, porque la oscuridad reconoce cuando alguien está marcado por la luz de Dios. Hubo personas que actuaron como instrumentos de esas fuerzas oscuras. Algunos lo hicieron conscientemente, con envidia en sus corazones. Otros lo hicieron sin saberlo, siendo movidos como piezas por energías que no entendían. Te lanzaron palabras de duda, te ofrecieron caminos fáciles, intentaron distraerte de tu misión. Querían que abandonaras, que pensaras que no valía la pena, que cedieras ante el cansancio. Pero lo que no sabían es que un elegido no camina solo. Mientras ellos planeaban tu caída, Dios ya estaba planeando tu victoria. Mientras ellos deseaban tu fracaso, tu ángel de la guarda se movía alrededor de ti, cerrando puertas que eran trampas y abriendo otras que eran oportunidades. Sí, sufriste heridas, sentiste el dolor de la traición, viviste el peso de la decepción, pero nada de eso logró destruirte. Porque aunque la oscuridad intentó rodearte, tu luz nunca se apagó. Y aquí está la verdad que ellos no entienden. Cada intento de verte caer solo te hizo más fuerte. Cada ataque fue un entrenamiento. Cada tentación superada fue un escalón más hacia tu propósito. Mientras ellos pensaban que estaban frenando tu camino, en realidad estaban ayudando a que desarrollaras una fortaleza que ahora nadie podrá quebrar. Elegido, hubo fuerzas que quisieron robar tu alegría, tu fe, tu esperanza, pero fallaron. Porque lo que está marcado por Dios no se destruye con palabras, ni con trampas, ni con ataques. Tú eres la prueba viviente de eso. Por eso, aunque algunos se pregunten cómo lograste superar tanto, la respuesta es simple. Tu luz era demasiado fuerte para que la oscuridad pudiera apagarla. Ahora entiendes que no estabas luchando solo contra personas, sino contra energías que intentaban frenar tu misión. Pero fallaron y seguirán fallando, porque tu destino no depende de ellos. Tu destino está en manos de Dios. Elegido, hay victorias que el mundo nunca celebró, pero que en el cielo fueron festejadas como triunfos gigantes. Nadie aplaudió cuando lograste levantarte después de esa caída dolorosa. Nadie te felicitó cuando resististe esa tentación que parecía imposible de superar. Nadie te reconoció cuando decidiste seguir creyendo, aun cuando todo indicaba que era mejor rendirse. Pero allá arriba,
En el lugar donde tu historia es observada con atención, cada paso fue un estallido de luz. Cada decisión correcta fue un rugido de victoria. Tus batallas no siempre fueron visibles. No hubo testigos para la mayoría de tus guerras internas. Nadie vio la intensidad de tus pensamientos, la soledad de tus noches, las lágrimas que caían en silencio mientras te preguntabas cómo ibas a continuar. Y es justamente por eso que muchos no entienden cómo lo lograste, porque lo que vieron fue solo una parte, la superficie. Vieron cuando caíste, pero no vieron cuando decidiste levantarte en secreto. Vieron tus debilidades humanas, pero no alcanzaron a ver la fortaleza divina que te empujaba desde dentro. Cada victoria tuya fue silenciosa en la tierra, pero ensordecedora en el cielo. Cuando decidiste perdonar a quien te hirió, aunque tu corazón sangraba, los ángeles celebraron. Cuando dijiste no a lo fácil y sí a lo correcto, tu nombre fue mencionado con honor delante de Dios. Cuando, en medio del dolor, seguiste avanzando, aunque fuera lento, los cielos se estremecieron porque reconocieron en ti el corazón de un verdadero elegido. Y lo más hermoso es que esas victorias silenciosas son las que hoy te sostienen. No tienes un trofeo en las manos, no tienes una medalla colgada en el cuello, pero llevas algo mucho más valioso, cicatrices que hablan de tu fuerza, experiencias que ahora son sabiduría, una fe que no se quiebra con nada. Ese es tu verdadero premio. Y aunque otros no lo comprendan, tú sabes que sobreviviste a cosas que hubieran destruido a cualquiera. No olvides esto. El cielo no mide tus victorias por la magnitud que los hombres ven, sino por la intención de tu corazón. Para muchos tu resistencia pasó desapercibida, pero para Dios tu resistencia fue un acto heroico. Él vio cuando estabas de rodillas y aún así levantaste tus manos al cielo. Él vio cuando todos se alejaron y tú seguiste adelante con la mirada firme. Él vio cuando todo indicaba que ibas a caer y sin embargo elegiste levantarte, elegido. Cada victoria que viviste, aunque nadie la celebró contigo, fue anotada en los libros eternos. Y esa es la razón por la que hoy estás aquí, con más fuerza, con más luz, con más propósito. No entienden cómo lo conseguiste porque no estuvieron presentes en los momentos donde la decisión fue solo tuya y de Dios. Pero el cielo sí estuvo. Y esa es la mayor recompensa, saber que tu vida entera es vista desde arriba como un testimonio vivo de resistencia y fe. Elegido. Lo que más desconcierta a los demás no es que estés aquí, sino que estés aquí de pie. Ellos vieron tus caídas, vieron cuando estabas en lo más bajo, cuando parecía que ya no había salida. Ellos pensaron que era el final de tu historia. Incluso llegaron a murmurar entre ellos: ahora sí no se levanta, esta vez no lo consigue. Y sin embargo los sorprendiste. Te vieron regresar más fuerte, más sabio, más iluminado. Y ahora se preguntan, una y otra vez, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió? Lo curioso es que muchos de esos que hoy se hacen esa pregunta no querían que lo lograras. En el fondo, deseaban verte rendido. Deseaban que tus pasos se detuvieran, deseaban que tu brillo se apagara. No soportaban tu luz porque reflejaba sus sombras. No entendían que tu vida era distinta, que tu camino tenía un propósito divino. Intentaron hacerte creer que estabas acabado, pero la sorpresa para ellos fue ver cómo, en lugar de hundirte, cada caída se convirtió en una nueva razón para levantarte con más poder. Y ahí está el misterio que ellos nunca comprenderán. Lo que te sostuvo no fue humano, fue divino. Lo que te levantó no fue una fuerza común, fue la mano de Dios en tu vida. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad, fue propósito, fue elección, fue destino. Cuando alguien es elegido, ninguna adversidad es suficiente para destruirlo, porque cada golpe se convierte en parte del entrenamiento y cada herida se transforma en testimonio. Ellos ven tu sonrisa y no entienden cómo puedes seguir adelante después de tantas lágrimas. Ven tu fuerza y no comprenden que esa fuerza nació en los momentos de mayor debilidad.
te observan y piensan que ocultas un secreto. Y tienen razón, el secreto no está en ti, está en quien te sostiene. Es Dios. Es tu ángel que nunca te abandonó. Es la misión que late dentro de ti como un fuego imposible de apagar. Y aunque muchos lo nieguen, en el fondo lo saben, eres distinto. Porque la mayoría se hubiera rendido, la mayoría se hubiera quebrado, la mayoría hubiera entregado todo al primer intento de la oscuridad. Pero tú no, tú resististe, tú volviste a ponerte de pie cuando nadie apostaba por ti, y esa es la marca de un verdadero elegido. Por eso, aunque ellos lo pregunten 1000 veces, nunca tendrán la respuesta completa, porque la respuesta no se puede explicar con palabras humanas. ¿Cómo lo conseguiste? Lo conseguiste porque Dios te sostuvo, porque había un propósito más grande que tus lágrimas, más grande que tus heridas, más grande que tus enemigos. Lo conseguiste porque tu historia no la escriben los hombres, la escribe el cielo. Así que no te preocupes si no lo entienden. No necesitas su aprobación ni sus aplausos. Lo único que importa es que Dios sí entiende cómo lo lograste, porque Él fue el que estuvo contigo en cada paso. Y mientras el mundo se pregunta cómo lo hiciste, tú puedes sonreír en silencio y decir, lo logré porque nunca caminé solo. Elegido, el verdadero secreto de tu fuerza no está en lo que aparentas, ni en lo que los demás ven en ti. Está en lo que nadie ve, en lo que pasa en tu interior cuando cierras los ojos y te arrodillas en silencio. Porque lo que te sostuvo nunca fue tu orgullo ni tu voluntad humana. Fue Dios, siempre fue Dios. Esa es la verdad que muchos no entienden y que jamás podrán comprender, porque miran lo externo, pero ignoran lo invisible, lo espiritual, lo eterno. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue un golpe de casualidad lo que te permitió superar tantas pruebas. Fue la mano de Dios sobre ti, fue tu ángel guardándote en cada esquina. Fue el propósito ardiendo dentro de ti que te recordó que aún quedaba camino por recorrer. Si fuera por tus fuerzas, ya habrías caído hace mucho. Si fuera por tu lógica, te habrías rendido. Si fuera por lo que decían los demás, te habrías convencido de que no podías. Pero no eras tú solo, era Él en ti. Piensa en esas veces que estabas al borde del colapso y de pronto una paz inexplicable descendía sobre ti. Esa paz que no venía del mundo, que no tenía explicación humana, era la prueba de que Dios estaba contigo. Recuerda las ocasiones en las que, justo cuando todo parecía perdido, apareció una salida, una solución, un rayo de luz. Eso no fue casualidad, fue dirección divina. Y recuerda también las veces en las que tu propio corazón te dijo, un paso más, solo un paso más, y al darlo todo cambió. Eso no fuiste tú solamente, fue la voz del cielo hablándote en lo más profundo. Muchos se preguntan cómo resistes tanto, cómo aguantas golpes que a otros ya los hubieran destruido. Lo que no saben es que tu resistencia no viene de la carne, viene del espíritu. Es una resistencia heredada de lo alto, es el ADN de los elegidos. Caen, pero nunca quedan en el suelo. Sufren, pero nunca se destruyen. Lloran, pero nunca se apagan. Porque cada lágrima que derraman se convierte en fuerza, porque cada caída que sufren se convierte en impulso para levantarse aún más alto. Ese es tu secreto. Y aunque no lo entiendan, tú sí lo sabes. Cada cicatriz en tu vida es un recordatorio de que Dios estuvo ahí. Cada victoria es un testimonio de que no caminas solo. Cada vez que lograste avanzar, aunque parecía imposible, fue porque estabas sostenido por la misma mano que creó los cielos y la tierra. Esa es la diferencia entre alguien común y un elegido, que cuando un común cae, muchas veces no se levanta. Pero cuando un elegido cae, la fuerza de Dios lo levanta siempre. Y lo mejor de todo es que esa fuerza nunca se agotará, porque no depende de ti, depende de aquel que te eligió antes de que nacieras. Esa fuerza no tiene límite, porque no es humana, es divina.
Y mientras sigas caminando con tu fe puesta en Él, siempre habrá más fuerzas, siempre habrá más oportunidades, siempre habrá un nuevo amanecer después de cada noche. Elegido, no lo olvides, tu secreto no es un misterio complicado. Tu secreto tiene nombre, se llama Dios. Y ese será siempre el motivo por el que vencerás, el motivo por el que seguirás de pie, el motivo por el que tu historia no terminará en derrota, sino en victoria. Elegido, escucha bien porque esta es la parte más importante de todo este mensaje. Has llegado hasta aquí porque eres la prueba viviente de que la oscuridad nunca pudo contigo. Intentaron detenerte, intentaron romperte, intentaron hacerte creer que no valías nada, y sin embargo, aquí estás. Y lo mejor de todo es que lo que viviste no fue el final, fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Ellos no entienden cómo lo conseguiste, pero tú lo sabes. Lo conseguiste porque Dios te sostuvo. Lo conseguiste porque cada vez que estabas a punto de rendirte, una fuerza divina apareció dentro de ti y te levantó. Lo conseguiste porque no naciste para ser derrotado, naciste para vencer. Esa es la esencia de ser un elegido, y aunque el mundo nunca lo entienda, no necesitas explicarlo, porque tu vida misma es la explicación. Tu historia, con cada caída superada y cada lágrima transformada en fortaleza, es el testimonio más poderoso que tienes. Mírate ahora, más fuerte, más sabio, más consciente de lo que llevas dentro. Has pasado por pruebas que a muchos los hubieran destruido, y sin embargo saliste con un brillo en los ojos que no se apaga. Ese brillo es la señal de que estás marcado por un propósito que va más allá de lo que los demás pueden imaginar. Y si hasta ahora fuiste capaz de superar tanto, imagina lo que viene. Lo que viene será aún mayor, porque ahora ya estás listo. No te compares, no busques la aprobación de nadie. Lo que ellos no entienden es precisamente lo que te hace diferente. No entienden cómo lo lograste, pero tampoco tienen por qué entenderlo. El único que debe comprenderlo ya lo sabe, Dios. Y Él es el que escribe tu historia. Una historia que no termina en derrota, sino en gloria. Así que ahora quiero que hagas algo. Dale like a este vídeo como símbolo de agradecimiento al cielo por sostenerte en cada paso. Suscríbete, porque este no será el último mensaje que tu espíritu necesite escuchar. Lo que viene será aún más revelador y poderoso para tu vida. Y finalmente, deja escrito en los comentarios esta frase, que te define, que resume tu verdad y que sellará este mensaje en tu corazón. Dios me sostuvo. Escríbelo con fe, porque esa es tu bandera, esa es tu respuesta al mundo que todavía no comprende cómo sigues de pie. Elegido, el futuro que viene para ti es luminoso, no porque no habrá pruebas, sino porque ahora ya sabes que ninguna podrá detenerte. No entienden cómo lo conseguiste y nunca lo entenderán. Pero tú sí lo sabes. Lo conseguiste porque eres y siempre serás un elegido de Dios.